Luego, los inconvenientes del mal periodismo son que al leerlo uno piensa en otra cosa. Había sufrido al jubilarse. ¡Qué jefe de personal! El empleado daba parte de enfermo, que se mejore, decía él. Nadie olvidaba en qué forma. Enviaba al médico, ¿qué médico? Estaban de acuerdo. 48 horas, que se mejoren o se mueran. Siempre le gustó preguntar a los empleados su filiación política. Tragaban bilis. El distintivo oficial en la solapa de los disidentes le procuró entretenimiento en una época. Efecto del mal periodismo, quedó dormido en el sillón. A esa hora empezó el viento, con una trepidación de la casa. El mar se transformó en un campo de ondas que jugaban al rango, arrojándose de espalda en espalda a la casa y el jardín y el jubilado, a los tumbos de la cama, a la mesa, del sillón, a la puerta. Oyó la antena del televisor arrancada, rebotando en el techo con un adiós metálico, perdiéndose en los aires. Los goznes de un postigo corroídos cedieron. Un vidrio quedó descubierto. Por él entró la luz y vio el oleaje, transparente, tapando el cielo, lamiendo los costados de la casa, filtrándose por las junturas de las ventanas. Se arrastró. Buscó una lata de goma contra insectos. Pegoteó las junturas de las ventanas, pero el agua entraba. Estiraba en carámbanos la goma, goteaba por las puntas. 5 días de viento. 5 días sin comer, sin anotar en el calendario, aferrado a una pata de la cama. No tuvo fuerzas para abrir la puerta. Destapó temblando una lata de sardinas. Algo repuesto abrió. Dio un grito. El jardín estaba un palmo bajo el agua. Solo sobresalía en el lado opuesto la parte que lindó con el vecino protestante, un sector un poco elevado de ladrillos, donde tuvo tinajas floridas y canteros. Entre la casa y ese sector, el jardín parecía una piscina por donde cruzaban cardúmenes plateados. Alrededor, mar desnudo hasta el horizonte. Lágrimas no tenía ya ni una. Pelo para mesarse tampoco. Barba sí, largas y enredadas. Su afeitadora se descompuso los primeros días de navegación. ¿Existe Dios?, se preguntó. Había rezado, es verdad, en momentos de horror excesivo. La noche del Peñón, por ejemplo. Su madre se lo enseñó en algún tiempo, y en un folleto había leído la historia del extraviado en el Himalaya que sobrevivió gracias a extractos de carne y oraciones. ¿Qué oraciones serían? ¿Y qué extracto? Vamos a ver, ¿qué situación era esta? ¿Quién previno nunca a un ser humano respecto a este riesgo? Podía demostrarlo. Ninguna compañía de seguro lo tiene en su programa. Nunca aseguró su vida. No creyó justo que su hermana y su cuñado se beneficiaran con su muerte. Pero si una cláusula relativa a una situación semejante hubiera existido, él, al volvería. Se cubrió las orejas con las manos y gritó largamente. Para tranquilizarse, proyectó un plan de acción. Como primera medida, tendría que pescar por la ventana. Después, escribiría su historia. Bien. Pero carecía de papel blanco. Buscó por la casa. Un papel madera forraba los cajones y estantes del armario. Ya es algo. Con letra chica. Y después, tal vez, esto termine un día. No. Las ilusiones hacen daño. Se sentó a escribir. Puso la fecha. Intachable empleado de categoría J4 en la Dirección General de Personal Automotores y Estadística del Ministerio de Hacienda entre los años 1928 y 1962, con solo 2 faltas por duelo familiar en toda mi foja de servicios, me jubilé el 24 de marzo de... Una voz habló roncamente a sus espaldas. El lápiz cayó sobre el papel. Una rigidez de la nuca a los talones lo inmovilizó. Volvió a oírla. En un jadeo, un chapoteo, decía: «Mi refugio». A duras penas se dio vuelta. Aferrado al borde de ladrillos de la parte elevada del jardín, había un hombre chorreando agua.
la cara transfigurada de esperanzas, el sombrero hundido. Ponía los ojos en, el jubilado lo recordó de pronto, el nombre de la casa, fijado con letras cursivas cerca del techo, mi refugio. En el umbral de la puerta, sin moverse, sin sonido en la garganta, lo miró. El hombre lo vio. Su felicidad aumentó, jadeaba como si hubiera llegado nadando. Sosteniéndose en los ladrillos, hizo un esfuerzo y se izó. Un crujido de putrefacción y el jardín cedió a su peso como una galleta húmeda. La parte de ladrillo, arrastrándolo, se hundió primero. La mitad del jardín, vertical en el vuelco, desapareció detrás en un torbellino. El jubilado se acurrucó en el umbral de la puerta. Metió la cara en los puños, sollozó. Como él mismo se lo definió después, fue un ataque de nervios. Terminado, destapó los ojos poco a poco. El jardín concluía en la mitad de lo que fue círculo de césped. Quizás por efecto de la pérdida de la parte de ladrillos, ya no estaba cubierta de agua. Emergía en declive hacia la casa. Aquel hombre. No había tierra, ni barco, ni bote, ni leño a la vista. ¿De dónde había venido? Durante días y noches la cara transmutada de esperanza, el crujido del jardín al romperse, la desaparición entre burbujas, se fijaron ante él. No pudo comer, ni pescar, ni moverse. Lo pasó extendido en la cama mirando el techo que repetía los reflejos del mar. Y comenzó la sed. La entretuvo un tiempo gracias a los cubitos de hielo derretidos dentro de la heladera. Siguió con el depósito del inodoro. Después se encontró lamiendo la heladera. Después se encontró lamiendo el inodoro. Después, como un loco. La lengua colgando seca igual que un cuero. Se vio corriendo en círculo, pegando los labios a un hierro húmedo de sal, limpiándolos horrorizado, procurando beber agua de mar y vomitando, tasqueándose un brazo para chupar la sangre. Ni un recuerdo, ni una ilusión, ni una idea en él, salvo la de agua dulce para beber. Miraba las nubes como el ternero en la mañana mira la ubre reservada al ordeño, a un fin ajeno. Y él, oh nubes, llovió por fin. Era de noche. Ardía de fiebre en el suelo de su cuarto. Oyó llover. Creyó que deliraba, pero se arrastró fuera. Llovía. Llorando, riendo, desnudo, se dejó empapar, la boca abierta. El agua le corría por las orejas, le llenaba los ojos, se lamía, exprimía las barbas en su boca, sacó tarros, cacerolas, ollas, latas, frascos. Amaneció en la lluvia, y la lluvia siguió. El jardín en declive dejaba correr hacia la casa una cascada agridulce, que tampoco despreció. Oh agua, oh lluvia. Siguió un período durante el cual procuró escribir sus experiencias. No le era fácil, pero una especie de serenidad lo investía a medida que daba forma a aquello. Al principio luchó con las palabras. Ni mar, ni serpiente, ni viento, ni peñón rojo o sed figuraban en los escritos que leyó o redactó en su vida. Esta palabra, vida, lo detenía. ¿Estaba vivo o muerto? Trató de recordar ideas oídas sobre la muerte. Nada parecido a esto. En cuanto a vida, es verdad que algunos días, por ejemplo, al pescar un bello pez carnoso después de esperar 7 o 10 horas, se había sentido más vivo de lo que nunca había estado. Y cuando la lluvia, chorreándole en los ojos y la boca, terminó con su sed, ¿no fue distinto al vaso de agua mineral que una ordenanza debía traer hasta su despacho a las 11:10? Sí, pero basta. Basta. Vivo o muerto exigía una definición. Quería paz. Deseaba una certeza. Silencio. Descanso. Color mostaza era el mar aquellos días. Había oído mencionar el plancton. Esperaba que no fuera plancton, pues a decir de muchos es lo que comen las ballenas. Color mostaza. Un pavo asado sobre un mantel blanco.
La salsa humea en la salsera, castañas y ciruelas y piñones en el relleno, nueces y almendras en un plato, pan dulce con un moño de seda, sidra, es Navidad. ¿Quién en esa mesa? Una mujer de vestido largo, una niña de trenzas. En el patio los vecinos brindan. Él tiene derecho a comer. Alarga su mano empujando a la niña, un golpe en los dedos. Había chocado con la chapa de fibra que alguna vez amparó a sus hormiguicidas, caídas desde el gran viento. «¿Con qué alucinaciones?», se dijo, «a escribir». Entre los años de 1928 y 1962, solo 2 faltas por duelo familiar, es decir, en 34 años. El primer duelo siendo motivado por el deceso de mi señora madre y el segundo por el de mi esposa, a los 15 meses de matrimonio, habiendo celebrado este matrimonio durante los días de feria que se dedicaron en 1935 a desratizar el edificio. Bien mirado, era el único error de su vida, una vida de orden. Ella, para ser sincero, no recordaba su cara. Por otra parte, suicidarse es una infracción al contrato matrimonial. Nadie lo había sabido, por fortuna. Salió a refrescar la mente. En el horizonte, una línea como un trazo de alquitrán dividía el cielo del mar, como las líneas que cruzan los cuadernos de contabilidad, pero con una leve inclinación. Tropezando con todo, se le ocurrió prender el televisor. Ninguna imagen. Pero una voz, a lo mejor femenina, interrumpida por descargas, decía cosas incomprensibles. «¡Tierra!», gritó por segunda vez en su viaje. «¡Tierra!». Lo asustó su gañido. Esperó, los ojos puestos en la línea. Llegó a convertirse en una franja. La inclinación pasó a parecer una serranía. La materia no le gustaba, brillante como laca. No pudo esperar más. Tomó una sábana y alcohol, subió al techo e hizo flamear la bandera de fuego hasta que las llamas le chamuscaron la barba. Soltó. Una brisa la llevó girando al mar. Él perdió el equilibrio y cayó al agua. Varias tejas cayeron cerca de él. Emergió tragando bocanadas. No sabía nadar. Braceó enloquecido hasta la casa. Recordó al hombre. «Mi refugio», leyó entre 2 salpicones. Pudo agarrarse, trepar, extenderse en la vereda. No se dio tiempo a descansar. De rodillas, miró hacia la costa. Se alejaba. Se alejaban ellos. La casa, el jardín, él. Bramó golpeando las paredes, maldijo, pataleó. La costa desapareció.